historia, diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, por su gracia triunfaremos, gloria a Cristo nuestro Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. De los cielos descendió Jesús, el Salvador. Aleluya, gloria al Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria al Dios de amor. Aleluya, 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 gloria a Dios. De los cielos descendió Jesús, el Salvador. Aleluya, gloria a Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia hoy, Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda hoy, Señor. Es alabanza y adoración lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y cambia Dios en lo que necesita. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Denle gracias. Buenas noches, hermanos, bienvenidos a este
cuarto seminario. Estamos dando continuidad a este cuarto seminario a través de Mensaje de Amor para Salvación. Ya se encuentra con nosotros nuestro hermano Sergio Hernández González, quien será el encargado de traer el sermón evangelístico en esta noche. Hermano Sergio, buenas noches. Buenas noches, hermanos, todos y a cada uno de aquellos que nos están acompañando. Dios nos bendiga en esta ocasión que estaremos hablando, meditando acerca del mensaje de la palabra de Dios y que todo sea para edificación. Excelente. Vamos a tener palabras de oración, hermano, y después te dejamos todo el tiempo necesario para que expongas el sermón y que, bueno, principalmente tener en cuenta nada más que a las 10 de la noche sigue otro hermano, pero creo que habrá tiempo suficiente. Vamos a orar y que te dejamos con los hermanos y con nuestros amigos que ya están en sintonía. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Eterno y poderoso Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad nueva que tenemos. Ahora vamos a dedicarnos a escuchar tu palabra. Bendice a nuestro hermano Sergio Hernández, que es el encargado de traernos esta predicación para que pueda ser expuesto el sermón de una manera clara. Y Padre Celestial, que nuestros amigos y nuestros hermanos seamos edificados grandemente a través de tu palabra. Bendice pues a nuestro hermano y a cada uno de los oyentes. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo suplicamos. Amén. Amén. Ok, hermano Sergio, adelante. Te dejamos con los hermanos de Mensaje de Amor para Salvación. Gracias, amables. Muy bien, hermanos, nuevamente gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de comunicar esta palabra de acuerdo al tema que se ha preparado en este seminario y que dentro de lo que es el tema del día se refiere al afán de este siglo. Y esto está basado ahí, según el programa, ahí en el capítulo 13 de Mateo, versículo 22. Estaremos leyendo ahí el versículo 22, en donde Cristo está explicando la parábola del sembrador, la parábola en donde el sembrador siembra la semilla en 4 diferentes tierras y luego comienza a explicar esta parábola en el versículo 18. Y en el versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo es el tema del día. Cuando pensamos nosotros en la palabra afán, tiene que ver, pues, según las definiciones de los diferentes diccionarios, se refiere a un deseo intenso para hacer una cosa, o un empeño, o un interés que se pone en una cosa. El afán no necesariamente tiene que ser algo malo. El afán, de acuerdo a la definición, ¿verdad?, es la actitud o ese deseo o ese empeño o ese interés que la persona pone, ¿verdad?, intensamente en alguna actividad o alguna cosa, alguna persona. Pero en este caso, si ustedes se fijan ahí en el versículo 22, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. Entonces ahí está el punto. El afán de este siglo es un afán, es un deseo intenso, es un empeño, es un interés que está puesto en las cosas de este siglo, de esta vida, de este mundo. Ese es el problema, ¿verdad? Pero cuando se habla, ¿verdad?, de este afán de este siglo, ahí en el versículo 22 del capítulo 13, dice, ¿verdad?, y ahí el problema, las consecuencias de este afán que se permite por parte de aquellas personas que oyen el mensaje, que oyen la palabra, ¿verdad?, que actúe en ellos este afán, y de esta manera, versículo 22 al final, dice, y se hace infructuosa. Aquella semilla sembrada en aquel corazón de aquella persona no va a poder fructificar, y no va a poder fructificar porque el afán de este siglo está estorbando, está impidiendo. En el relato de la parábola
Dice ahí, ¿verdad? Que la parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos ahogaron aquella semilla, aquella planta. Habiendo germinado, dice, ahogaron aquella planta. Entonces, esto es lo que hace el afán en las personas que escuchan el mensaje, pero que ese afán impide que realmente pueda llegar al final de ese proceso, de esa semilla sembrada en ese corazón, que es finalmente la fructificación, que está expresado y enseñado ahí en la en el último tipo de tierra en donde la semilla es sembrada. Porque al final dice que aquella que cayó en buena tierra es aquella semilla en donde la persona, el corazón, ¿verdad? Oye, entiende y da fruto. Y por supuesto, todo esto conlleva, ¿verdad? El propósito de la siembra de aquella semilla, que es la salvación de la persona que escucha, pero que permite con su actitud que esta semilla pueda concluir todo ese proceso. Y este proceso se concluye hasta el punto del paso de la fructificación. Entonces, es importante que podamos nosotros entender esto. El afán puede entenderse, o el afán de este siglo puede entenderse en todas las áreas de la vida, en todas las situaciones de la vida. Puede entenderse desde el punto de vista trabajo, puede entenderse desde el punto de vista placer, puede entenderse desde el punto de vista familiar, puede entenderse, ¿verdad?, desde el punto de vista estudio, puede entenderse de cualquiera de las formas en donde la persona esté enfocada de una manera desmedida, ¿verdad?, en estas cosas, que por sí solas no necesariamente son malas, o por lo menos no todas son malas, pero que cuando se pone, ¿verdad?, un interés exagerado, ¿verdad?, o adicional, desmedido en estas cosas, entonces es cuando viene el problema, el afán de este siglo. Entonces, cualesquiera de estas cosas que mencionamos, ¿verdad?, de una manera practicadas o relacionadas con la persona de una manera equivocada, pueden dar lugar a que se convierta en un afán que nos va a estorbar, que nos va a impedir que nosotros realmente permitamos que la palabra, que la semilla fructifique en nuestra vida. Pero todo esto nos llevaría a una pregunta. ¿De qué manera el afán de este siglo ahoga la palabra? Porque esta es una realidad. El afán de este siglo finalmente ahoga aquella palabra, es decir, impide el crecimiento, impide la fructificación, impide, ¿verdad?, la salvación finalmente. Entonces, lo primero que veremos es que este afán de este siglo nos evita ver todo lo que tiene que ver con este siglo y entender que lo que tiene que ver con esta vida, con este siglo, con esta tierra, con este mundo, es realmente vanidad. Así nos lo enseña Salomón. Salomón ahí en el libro de Eclesiastés, ahí en el capítulo 1, y ahí en el versículo 13 y versículo 14, 13 y 14, bueno, desde el versículo 2, dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Luego el versículo 13, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Por qué dice Salomón que todo lo que se hace debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu? Volvemos a mencionar, no quiere decir, ¿verdad?, que las cosas de esta vida sean necesariamente malas, pero sí quiere decir, ¿verdad?, que las cosas de esta vida, vistas desde el punto de vista, o valga la expresión, puramente terrenal, realmente, ¿verdad?, no tienen ningún impacto en la vida que se vive más allá del sol. Entonces, todas las cosas y actividades de carácter humano, solamente realizadas, practicadas
desde ese punto de vista tan solamente, ¿verdad?, terrenal, humano, son vanidad. Son vanidad porque no tienen ninguna consecuencia en lo que es la vida que se vive después de la muerte. Entonces, tenemos que entender, ¿verdad? Y el afán de este siglo, actividades que nos atrapan, quitándonos realmente, ¿verdad?, la atención para entender, ¿verdad?, que esta vida es pasajera, para entender que en esta vida solamente somos peregrinos, que realmente en esta vida no vinimos para vivir eternamente, ¿verdad? Estamos de paso, ¿verdad? Y lo que aquí hagamos, pues realmente no repercute, ¿verdad? La actividad por sí misma no repercute absolutamente nada en la vida espiritual, la vida eterna. Entonces, desde ese punto de vista, Salomón dice y explica a través de todo su libro que es vanidad. Habla de actividades, habla de sabiduría, habla de juventud, habla de beber vino, habla de mujeres, habla de riquezas, habla de todas las cosas que tienen que ver con esa vida que por sí mismas, dice Salomón, ¿verdad?, son vanidad. Al final del libro, él va a concluir y va a decir, ¿verdad?, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Finalmente va a enseñar que si algo realmente tiene valor, que si algo realmente es importante, es que nosotros temamos a Dios y guardemos sus mandamientos. Eso sí repercute, eso sí nos beneficia en la vida que viviremos después de esta tierra. Entonces, por eso, cuando nosotros nos envolvemos en el afán de este siglo, cualesquiera que sea este tipo de afán que practicamos o que el ser humano practica, nos olvidamos que realmente todo lo que tiene que ver con esto no tiene, ¿verdad?, ningún impacto. Hace horas, ¿verdad?, el día de hoy, nos enteramos de la muerte de este futbolista famoso, Diego Armando Maradona, y realmente, ¿verdad?, fue una figura dentro del fútbol mundial, pero ¿qué sucede con él, ¿verdad?, después de que muere? ¿De qué le sirve toda esta gloria, toda esta fama, todo este dinero que él tuvo, que él acumuló durante todo este tiempo? Absolutamente de nada. Por eso Salomón dice, ¿verdad?, que todo es vanidad, ¿verdad? Y cuando nosotros nos distraemos con el afán de este siglo, con las actividades de esta vida, y permitimos, ¿verdad?, que nos estorbe en entender estas cosas, en entender estas enseñanzas acerca del mundo, la tierra en que vivimos, y lo temporal y lo intrascendente que es por sí mismo, estamos permitiendo que el afán de este siglo nos impida realmente aspirar a lo más importante, a lo que es realmente valioso, ¿verdad?, que es aquello que está más allá del sol. Entonces, no permitamos que el afán de este siglo nos impida ver, nos impida ser conscientes de que la vida en esta tierra es solamente pasajera, y que si la vivimos, hemos de vivirla de acuerdo a la voluntad de Dios, guardando sus mandamientos, haciendo su voluntad. Esto es lo que finalmente, dice Salomón, lo que tiene valor. Entonces, eso es lo primero que mencionamos. Nos evita el afán de este siglo, nos impide ver que realmente la vida en esta tierra es solamente vanidad. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Una segunda cosa, hermanos, que quisiera que consideráramos es que cuando el afán y la ansiedad permitimos que se adueñen de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra atención, estamos permitiendo que nos impida ver realmente qué es lo más importante. Dentro de las actividades que nosotros desarrollamos como trabajadores, ¿verdad?, o como padres de familia o como estudiantes, establecemos prioridades dentro de nuestras actividades. ¿Qué son las actividades que realmente son más importantes?
para así dedicar, ¿verdad? Y enfocarnos a lo que es más importante. Y las cosas secundarias las dejaremos para en un segundo lugar, en un segundo plano. Pero el afán y la ansiedad no nos permiten, ¿verdad?, el poner en orden de importancia las cosas. Y de esta manera nosotros, cuando permitimos que el afán y la ansiedad estorben en nuestra vida, entonces esas prioridades las cambiamos, esas prioridades, ¿verdad?, las ponemos en diferente orden. Cuando la Biblia, el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad?, en segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Realmente, ¿verdad?, el permitir que el afán y la ansiedad, las cosas de esta vida, las cosas secundarias, nos estorben y nos impidan ver qué es lo más importante, estamos permitiendo, ¿verdad?, que las cosas secundarias nos impidan ver, nos impidan poner atención en las cosas que realmente tienen valor. Ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, Evangelio de Marcos, capítulo 8, y en el versículo 36, Marcos, capítulo 8, y versículo 36, encontramos estas palabras del Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo, dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Cristo está poniendo como prioridad el alma, la salvación del alma del ser humano. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué es lo más importante en la vida de la persona? El afán de este siglo nos impide ver que lo más importante que nosotros debemos atender es la salvación de nuestra alma. Más que cualquier otra cosa. Y hacia allá debemos enfocarnos. Porque eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña, ¿verdad? Porque nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y una de las grandes cosas que nosotros debemos voltear a ver tiene que ver con la salvación de nuestra alma. ¿De qué sirve, dice Cristo, que el hombre gane todo el mundo, todo el dinero, toda la fama, toda la riqueza, todo el poder? ¿De qué sirve si finalmente va a perder su alma? Si su alma va a ser atormentada en el infierno, en el lago de fuego, ¿de qué sirve todo el esfuerzo, toda la energía, todo el tiempo, todo el dinero que invirtió en aquella actividad o aquellas actividades propias de esta vida, propias de este mundo, el afán de este siglo? ¿De qué sirvió? Si al final de cuentas lo más importante no lo obtuvo, no lo consiguió. La salvación de su alma. La salvación de su alma. Entonces, si permitimos que estas actividades propias de este mundo, el afán de este siglo, el esfuerzo en cosas secundarias, nos impidan realmente ver, voltear a ver y entender y enfocarnos en lo que es más importante, realmente estamos cometiendo el más grande de los errores. Porque nos enfocamos en las cosas de menos importancia, en las cosas que no impactaban, ¿verdad?, la vida eterna. Y en lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la salvación de nuestra alma, lo dejamos descuidado, lo dejamos a un lado. Y al final de cuentas, siendo descuidada, perdimos. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Cuando hablamos nosotros, y el apóstol Pablo nos enseña, y el apóstol Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24,
y 25, dice el apóstol Pedro, nos enseña estas palabras relacionadas con el mismo tema que estamos mencionando. Versículo 24 y 25 dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Dice Pablo que las cosas visibles son temporales. Y Pedro dice que la hierba, toda carne es como hierba. Compara la vida del hombre con la hierba. Y compara la gloria del hombre con la flor de la hierba. La hierba se seca, es decir, el hombre muere, y la flor se cae. La gloria del hombre se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Son las cosas temporales en contra de las cosas que realmente son eternas. La palabra de Dios. Las cosas visibles son temporales. Las cosas invisibles, dice Pablo, son eternas. No miremos las cosas que se ven. Y aquí cabe mencionar que no significa que nosotros debemos de desentendernos del todo de las cosas de esta vida, no estudiar, no trabajar, no hacer ninguna actividad propia de esta vida. No, lo que nos está diciendo es no mirar, quiere decir no le des la prioridad a esas cosas. No le des la prioridad a las cosas que se ven. Son necesarias y mientras estamos en esta vida, pero que esas cosas no se conviertan, ¿verdad?, en lo más importante en tu vida, descuidando las cosas espirituales, las cosas que realmente tienen valor, las cosas que realmente son eternas. Y el afán de este siglo, de esta vida, nos ciega para dejar de ver este orden de importancia que debemos nosotros de tener en cuanto, ¿verdad?, a las cosas espirituales y las cosas de carácter visible, ¿verdad?, o terrenal, ¿verdad? No debemos de permitir esto, ¿verdad?, porque las cosas invisibles, dice Pablo, son eternas. Entonces vale la pena que nosotros nos enfoquemos y miremos las cosas eternas, lo cual el afán de este siglo nos impide, nos estorba para esto. Hablando de estas cosas eternas, dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 1, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto mismo gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Qué interesante. Cuando permitimos que las cosas o el afán de este siglo nos impida ver las cosas que realmente son importantes, estamos dejando de voltear a ver y de enfocarnos en las cosas que realmente, ¿verdad?, son valiosas porque son espirituales y porque son eternas. Y hablando de esto, dice el apóstol Pablo que tenemos, si esta morada, si este cuerpo terrestre, terrenal, este tabernáculo se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esto es cierto. Y esta morada dejamos de verla, de entenderla, de valorarla, cuando el afán nos distrae de las cosas que verdaderamente son importantes. Nos enfocamos en vivir una vida buena y cómoda, terrenal, en nuestra casa, en nuestro hogar, aquí en esta tierra. Pero nos olvidamos de la casa espiritual y eterna que está en los cielos. Cristo dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Imagínense ustedes que este afán de este siglo nos impide ver esa casa eterna en los cielos que Cristo nos preparó. Allá donde está nuestro Padre Celestial, allá está nuestra morada. No está aquí en la tierra.
no está aquí en este mundo. Este mundo es solamente, ¿verdad?, un medio temporal, pero no es nuestra habitación permanente. Nuestra habitación fue preparada por Cristo en los cielos. Y es por eso que también Cristo habla, Mateo 6:19 hasta el 21, de hacer tesoros en el cielo. Nos impide ver que nosotros podemos atesorar en el cielo. No hagan tesoros en la tierra. Aquí en la tierra los ladrones minan y hurtan. Y la polilla, ¿verdad? Corroe, ¿verdad? Y acaba, ¿verdad?, con las cosas. Pero hagan tesoros en los cielos, donde ahí verán, y los ladrones minan ni hurtan, ni la polilla tampoco, ni el moho, ¿verdad?, desgastan este tesoro. Este tesoro allá en los cielos, que habla de las obras, que habla de la obediencia. Un tesoro en los cielos, un tesoro que podemos nosotros, sin duda, estar seguros, ¿verdad?, que allá está. Pero el tesoro que hagamos aquí en esta tierra, simple y sencillamente, ¿verdad?, se va a quedar aquí, se va a desgastar, se va a acabar, se va a deshacer. Esto es lo que debemos nosotros entender. Pedro también, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, nos habla de una herencia que no tiene comparación con lo que el mundo nos puede dar. No tiene comparación ni con una herencia de carácter terrenal, familiar, que alguien nos pueda dejar. Está hablando de una herencia de diferente naturaleza. Dice 1 Pedro 1, 3 al 5. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Eso es lo que tenemos allá en los cielos, una herencia. Por distraernos con cosas de esta vida, por el afán de este siglo, dejamos nosotros de ver y de pensar y de tener esa esperanza en los cielos, una herencia que es incorruptible, que es incontaminada y que es inmarcesible. Una herencia eterna, una herencia que no se acaba, una herencia que no se corrompe, una herencia que no se contamina. Esa es la herencia, ¿verdad?, que tenemos ahí en los cielos, y que cuando nosotros somos distraídos por el afán de este siglo, enfocándonos en cosas de esta vida y olvidándonos de las espirituales, de las eternas, pues realmente estamos permitiendo que el afán de este siglo nos arrebate estas cosas que podemos nosotros recibir de parte de Dios. Pero tenemos nosotros que dejar o tenemos que hacer el afán de este siglo a un lado, no permitir, ¿verdad?, que se apodere de nosotros. Quizá, ¿verdad?, podemos nosotros realizar ciertas actividades propias de este siglo, de esta vida, pero no permitir que llegue nuestra actitud hacia esas cosas al grado de un afán, al grado de depositar nuestro interés y nuestro esfuerzo de una manera desmedida, al grado de descuidar las cosas que realmente, ¿verdad?, tienen valor y que debemos dedicarle también, ¿verdad?, tiempo, interés, esfuerzo. Entonces, esta es la segunda cosa que consideramos, que cuando nosotros dejamos que el afán nos domine y se convierta, ¿verdad?, en la vida, ¿verdad?, diaria de nosotros, estamos permitiendo, ¿verdad?, que nos quite de nuestra mente entender qué es lo más importante, lo espiritual o lo terrenal, lo temporal o lo eterno. Y ese afán nos enfoca hacia las cosas temporales solamente y nos hace olvidar, nos distrae de las cosas que realmente son importantes, las espirituales, las cosas eternas. Tercera cosa que estaremos mencionando, hablar del afán y de la ansiedad, de estas actividades, las cuales hicieron infructuosa aquella semilla, porque aquellos espinos la ahogaron.
hemos de entender que este afán y esta ansiedad nos impide ver que tenemos que enfrentar un juicio, que nuestra vida en esta tierra nos hace responsables para un día enfrentar un juicio. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mucha gente dice, bueno, yo ya estoy para terminar mi vida, ya viví 70, 80 años, 90 años, ya, ¿verdad? Ya quiero descansar. O algunos que están enfermos, padecen alguna enfermedad grave, terminal. Bueno, ya mejor yo quiero descansar. Pero la Biblia nos enseña que esta vida es una vida en la cual nosotros debemos prepararnos para el juicio que enfrentaremos un día, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Y la gente envuelta en las actividades, el afán de este siglo, se olvida de estas cosas. Se olvida, ignora, es indiferente a estas cosas porque anda distraído en las cosas de esta vida, en la diversión, en el trabajo, en las cosas familiares, en X cosas que le impiden detenerse, meditar y ser consciente de esta realidad. Un día habremos de morir, tenemos que enfrentar la muerte, tendremos que ir a un juicio. Esta es una realidad enseñada por Dios a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Es como cuando nosotros tenemos un examen y sabiendo el día y quizá la importancia de este examen, preferimos quizá dedicar tiempo a divertirnos antes que estudiar. Y cuando llegue el día del examen, resulta, ¿verdad?, pues que no sabemos cómo contestar aquel examen, porque no dedicamos tiempo, porque no nos preparamos, porque no fuimos conscientes de ese examen y de la necesidad de prepararnos para ese examen, para poder ir preparados y poder contestar a las preguntas, a los problemas que se nos plantean en ese examen, ¿verdad? Pero estamos hablando de un examen, hablando del juicio, de un examen, ¿verdad?, mucho más grave, porque estamos hablando de un juicio que nos enfrenta, que nos confronta, ¿verdad?, con nuestro destino eterno. Entonces, para enfrentar este juicio, debemos prepararnos. Hay que prepararnos. En el libro de Hechos, capítulo 17, Hechos 17, y en el versículo 30 hasta el 32, hermanos, dice estas palabras. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Para enfrentar ese juicio del cual hemos de ser conscientes y del cual el afán de este siglo nos distrae, hemos de enfrentarlo preparándonos para ese juicio. Y esta preparación tiene que ver con una actitud de arrepentimiento. Dice 30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese arrepentimiento es la preparación mental para nosotros vivir una vida correcta para prepararnos para ese juicio. Por cuanto he establecido un día en el cual juzgará al mundo. La gente quiere Dios que se arrepienta. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cuál es, verdad, nuestra actitud hacia ese sacrificio? ¿Cuál es nuestra actitud hacia la obra de Cristo? ¿Cuál es nuestra actitud ante la realidad de nuestro estado espiritual, de lo que el pecado ha hecho en nuestras vidas?
y de lo que Cristo ha hecho para que nosotros podamos escapar a las consecuencias de nuestros pecados. ¿Cuál es nuestra actitud? Cristo vino para morir por nosotros, para pagar por nuestros pecados, para que nosotros no muramos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La preparación para ese juicio depende de la actitud que nosotros tomamos ante esta obra, este sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Por lo cual, dice aquí, que Dios ha establecido un día, que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, que cambien su mentalidad, que enfoquen, ¿verdad?, su mente en las cosas relacionadas con Dios y lo que Cristo espera de nosotros, que creamos en Él, que creamos, ¿verdad?, en la obra que Él ha hecho, que creamos en su muerte, en su sacrificio, y lo que eso puede hacer por nosotros, en favor de nosotros, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Cuál es nuestra actitud? Es una actitud de arrepentimiento, es una actitud de reconocimiento de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestro mal proceder, y de entender que el pecado nos mata, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Realmente nuestra mente está arrepentida a ese punto, a aceptar nuestra condición y al creer, ¿verdad?, que Cristo nos puede ayudar para salir de esa condición, pero que necesitamos nosotros cambiar nuestra mentalidad, disponer nuestro corazón, como lo hizo Daniel ahí en el libro que él escribe? Pues esa es la preparación para enfrentar ese juicio que un día, tarde o temprano, tendremos que, en el cual tenemos que estar presentes. Ahí en el capítulo 2 de Romanos, capítulo 2, versículos 5 al 6, Romanos capítulo 2, versículos 5 al 6, dice estas palabras: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Tu dureza y tu corazón no arrepentido. Eso es lo que provoca que la persona atesore ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Un corazón duro, un corazón no arrepentido, lleva a la persona a atesorar, a tener un tesoro, a ser rico, sí, pero no rico, ¿verdad?, en bendiciones, rico en ira, rico en castigo, rico en sufrimiento. Estás acumulando sufrimiento para el día que Cristo venga, que Dios determine, ¿verdad?, que su Hijo venga a juzgar al mundo. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Necesitamos prepararnos. Usted necesita prepararse. ¿Cómo? Arrepintiéndose, disponiendo su mente, su corazón para hacer la voluntad de Dios, para guardar sus mandamientos, para poder realmente manifestar su fe a través de la obediencia. Y de esta manera estar preparado para el día que este juicio llegue a nuestras vidas. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Para recibir según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Mientras estuvimos en esta vida. Sea bueno o sea malo. Pero el afán de este siglo nos impide ser conscientes de todo esto. Y pensamos que un día que muramos, Dios nos va a recibir sin ningún problema, nos va a llevar a su reino, a la vida eterna. Se nos olvida que Dios ha establecido cómo nosotros, a través de la obra de su Hijo, nos lleva a poder disfrutar de la bendición de esa vida eterna.
pero demanda de nosotros una actitud, demanda de nosotros una obediencia, demanda de nosotros que seamos conscientes de que debemos nosotros acercarnos con un corazón arrepentido y dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Pero si no es así, el día, ¿verdad?, que nosotros enfrentemos ese juicio, vamos a enfrentarlo desnudos, pobres, ciegos, y ese día, ¿verdad?, tendremos que recibir de acuerdo a lo que hicimos o no hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Y qué triste que ese día tengamos, ¿verdad?, que salir, ¿verdad?, avergonzados y expulsados, arrojados, ¿verdad?, al infierno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Qué triste, qué triste. En las historias, en el Antiguo Testamento tenemos una historia de Esaú, aquel Esaú que vendió su primogenitura, que llegando hambriento del campo, no habiendo cazado nada, su hermano estaba cocinando ahí un guiso, un potaje rojo, dice ahí, ¿verdad?, unas lentejas, un platillo de lentejas, y dice, dame de comer. Y dice Jacob, sí te doy, pero véndeme tu primogenitura. Y dice Esaú, está bien, ¿yo para qué quiero la primogenitura? ¿Para qué la quiero? Sí, hombre, te la vendo. Juró, ¿verdad?, juramentó, ¿verdad?, el que le vendía su primogenitura, y finalmente, en el transcurso del tiempo, ¿verdad?, él se arrepintió de haber hecho aquello, porque las bendiciones de la primogenitura le correspondieron a Jacob. Pero en su momento, el afán de este siglo, de esta vida, lo atrapó. El hambre en aquella situación, en aquella circunstancia, fue más importante que aquella primogenitura, de la cual, ¿verdad?, cuando él fue a pedir bendición de su padre, pues no encontró absolutamente nada. No tengo más que darte. Las bendiciones las he dado a tu hermano. Judas, siendo uno de los elegidos, de los 12 apóstoles, también perdió ese lugar, perdió ese privilegio, traicionando al maestro por el amor a las riquezas, porque dice la historia, ¿verdad?, que era ladrón, amaba las riquezas, y finalmente esto le llevó a traicionar al maestro por 30 monedas de plata. Por 30 monedas de plata, de las cosas de esta vida, de las cosas que son temporales, de las cosas que no tienen realmente trascendencia, él vendió a su maestro y con esto perdió su salvación. Permitió que el afán de este siglo le estorbara. Queda una pregunta. ¿Cuál es la actividad? ¿Cuál es tu afán? ¿Cuál es la actividad que te absorbe? Que te absorbe en tu vida, impidiéndote realmente dedicar tiempo obedeciendo a la palabra de Dios, obedeciendo a Cristo, obedeciendo sus mandamientos, viviendo una vida de santidad, viviendo una vida de servicio, o viviendo una vida de obediencia, si es que aún no has obedecido el mensaje del Evangelio. No permitas que el afán de este siglo te lo impida. Mucha gente se le predica el Evangelio, no, es que tengo mucho trabajo, no puedo. Es que tengo muchos hijos, mucha familia y me absorbe todo mi tiempo. Es que tengo que trabajar, es que tengo que estudiar, es que tengo mucho que hacer en la casa, dicen las señoras. Y no tienen tiempo. No permitas, da tiempo. Date un tiempo para escuchar al maestro como María, cuando fue a la casa de María y Marta y María. Porque de ahí depende tu salvación. No permitas que las actividades de este siglo te absorban y te afanes a tal grado de que olvides realmente qué es lo más importante y finalmente pierdas tu alma. ¿De qué sirve que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma? Esta es la lección en esta noche, hermanos, amigos, ¿verdad?, respecto al afán y lo que puede ocasionar el afán, estorbándonos para recibir de parte de Dios la salvación, la vida eterna, por cegarnos
a entender, a ver, ¿verdad?, las cosas que realmente tienen importancia en esta vida. Dios te bendiga y nos veremos en la próxima ocasión. Agradecemos a nuestro Padre Celestial, también a nuestro hermano Sergio Hernández González por esta exposición de la palabra de nuestro Dios, hermanos, para cada uno de nosotros. Ahí queda la invitación para que no nos dejemos atrapar por el afán de este siglo. Solamente resta despedirnos, hermanos, en palabras de oración, y también invitarles para que se queden con mensaje de amor para salvación. Enseguida viene la continuidad del seminario, nuestro hermano Ubaldo Sauceda y su tema encomendado, y a las 11 de la noche el cierre de actividades de este día. Vamos a orar, hermanos, y nos despedimos. Gracias, hermano Sergio, por tu exposición de la palabra. Gracias a Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, vamos delante de tu presencia en esta noche para darte muchas gracias por la oportunidad que tuvimos de escuchar tu palabra. Sigue bendiciendo a cada uno de los expositores de la misma. Sigue bendiciendo a nuestros hermanos para que juntamente con nosotros nos edifiquemos con tu palabra. Sigue bendiciendo principalmente en esta ocasión a nuestros amigos, aquellos que todavía no te obedecen, para que venga a nacer en ellos la fe que les mueva a la obediencia. En esta noche pedimos bendición también especial por la hija de nuestra hermana Oneida Cabrera, para que tú le bendigas, para que tú seas con ella y también, a nuestra hermana María Pérez, su hija Jessica Saray, en su necesidad, sé con ella y ayúdale a salir victoriosa de todo lo que esté pasando en estos momentos. Padre, perdona nuestras imperfecciones, en tus manos nos encomendamos hoy y siempre. Gracias por todo en esta noche. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo suplicamos y agradecemos todo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues Dios les guarde, que Dios les bendiga. Solamente resta despedir la transmisión y dejar lugar para nuestros hermanos que vienen enseguida. Amén. Dios les bendiga. No se preocupen, en cambio oren por todo, oren por todo, por nada. En cambio oren por todo, díganle a Dios lo que negan y denle gracias lo que Él ha hecho. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Denle gracias por todo lo que Él ha hecho. No se preocupen.